comenzar con el tema de hoy, quiero invitarles a que vuelvan a ver los videos de Creciendo en el Propósito de Dios en nuestro canal de YouTube, donde les hablo acerca de la visión y la misión de la iglesia, porque el tema de hoy está directamente relacionado con esto que el Señor nos ha mandado a hacer. Hoy quiero transmitirles acerca de la dirección de Dios para nuestra iglesia y para con cada uno de nosotros. Todos debemos participar de una manera activa y efectiva para cumplir la visión que el Señor nos ha mandado en estos tiempos. Recordemos que el llamado de Dios para nosotros, los que lo hemos expresado de esta manera. Queremos ser una iglesia dedicada a reconciliar a las familias con Dios. Un lugar donde las personas nazcan a una nueva vida y crezcan en el conocimiento de Cristo. Donde sus corazones sean sanados y liberados por el poder del Espíritu Santo. Crezcan espiritualmente de manera saludable y logren descubrir y desarrollar los dones y ministerios que Dios tiene preparados para la edificación de la iglesia. Una de las maneras en que podremos cumplir con esto será a través del Evangelio y de la evangelización. Esto es lo que está declarado en nuestra visión. Queremos, hermanos, que la visión de nuestra iglesia en la tierra se cumpla, y creemos que es directamente ir y predicar el Evangelio. Para esto vamos a trabajar en alcanzar a las familias acerca de Dios, porque entendemos que si los padres se convierten a Jesús, será mucho más fácil alcanzar también y llegar a los hijos, para que luego toda la familia permanezca firme en el camino del Señor. Esto es necesario. Para esto seguiremos las enseñanzas de la palabra de Dios. El Señor nos muestra claramente cómo hacer este trabajo. En Hechos de los Apóstoles 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Esta enseñanza, estos lugares prácticos tienen mucha enseñanza y mucho ejemplo para cómo el Señor quiere que hagamos el trabajo. El Señor nos ha dado autoridad y nos manda a hablar de Cristo y a mostrar su amor y su poder. Vamos a procurar evangelizar y discipular primeramente, dice, en Jerusalén. ¿Quién sería Jerusalén? Nuestra familia. Luego seguiremos con los más cercanos a nosotros, como por ejemplo compañeros de trabajo, amigos, vecinos de nuestra casa y también de nuestra iglesia. Esto sería Judea, un poquito más lejos. ¿Y Samaria quién es? También debemos evangelizar a todas las personas de nuestro alrededor, de la ciudad, de nuestros vecindarios y barrios. Entonces esto sería Jerusalén, Judea y Samaria. Y también necesariamente hay que ir hasta el final de la tierra. Todo el mundo tiene que conocer la gracia y el amor de Dios. Esta es la voluntad del Señor. En Hechos 1:8 Jesús nos manda a ser testigos. Dijimos, en Jerusalén. Estos son los de nuestra propia casa. Tenemos que edificar primero a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros esposos, nuestra familia. Es muy necesario que ellos conozcan al Señor. A veces nos vamos más lejos y nuestra casa se pierde. Es importante primero alcanzar y trabajar con los de nuestra casa. Son nuestra responsabilidad.
¿Sabés qué significa Jerusalén? Fíjate el significado aún de la palabra Jerusalén. Cimiento de paz, habitación segura y posesión de paz. Dios quiere primero que nuestra casa esté cimentada sobre la base que es Cristo y sea nuestra casa un cimiento de paz. Esté edificada sobre Cristo y la paz reine y gobierne en nuestras casas. Esta es la voluntad del Señor, es lo primero. Habitación segura. El deseo de Dios es que nuestra casa sea un lugar donde estemos, donde lo habitemos y sea seguro, donde verdaderamente se sienta la armonía, se sienta el amor de Dios y que el enemigo no tome ventaja ni tome autoridad sobre los nuestros, sobre nuestra casa, bajo nuestro techo, que sea una habitación segura. Y el Señor quiere que tu familia y también mi familia sean mi posesión de paz. ¿Cuántas cosas poseemos? ¿Cuántas cosas nos gusta tener? Sin embargo, la posesión más importante que Dios nos ha dado, como dice la palabra, herencia de Jehová, son los hijos. Entonces, tus hijos, nuestra familia, nuestra esposa, tu esposo, es tu posesión de paz. El Señor te ha dado autoridad para que esto pueda ocurrir. En tu casa debe reinar la paz. ¿Cómo podemos ganar a la familia para Cristo? Nos hemos preguntado un montón de veces. Parece que a veces es lo más difícil, lo que más nos cuesta. Le predicamos, le hablamos, le metemos la palabra por la fuerza. Fíjate, tu buena conducta habla más fuerte que tu palabra. En tu casa no quieren escuchar discurso, una prédica, ellos esperan ver algo diferente en tu vida. Nada más es más perjudicial para las personas y a veces para los que están cerca, que digamos una cosa y hagamos otra cosa. Fíjate, no hace falta tantas palabras. No penses que hablar de Cristo a los tuyos es necesario ser un teólogo. No. Hace falta conocer la palabra, pero hace falta tener una vida que acompañe. Es lógico que habrá cosas malas en tu vida que tendrás que cambiar seguramente. Estas van a ocurrir con la ayuda del Espíritu Santo. Pero esto no debe ser obstáculo para que te comportes correctamente y para que le enseñes la palabra a los que están alrededor tuyo y los ministres. Debemos descansar en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y que es también el que alcanza a otros. Dice que el Espíritu Santo convence al mundo, a todos, de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en tu casa. Podemos descansar, nosotros mostrar la conducta, mostrar lo que dice la palabra, y es el Espíritu Santo el que hace la obra. El mensaje tiene poder en sí. Dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Lo de tu casa, lo de fuera. Es el poder de Dios que actúa en la obra del Espíritu Santo y en el mensaje de la palabra. No hay mejor forma de que tu casa conozca a Jesús que contando tu testimonio o experiencia personal con el Señor. Hace falta a veces contar quiénes fuimos, pero cuánto ha hecho el Señor en nuestras vidas, y ellos lo están viendo. Lo que has visto de Dios, es decir, lo bueno que Dios está haciendo en tu vida, es
alcanza. El Señor le dijo al endemoniado, anda a los tuyos, anda a tu casa y contale cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Este testimonio es lo más poderoso, No hay mejor forma de que tu casa conozca al Señor, sino cuando le contás lo que has visto de Dios, lo que has oído de Dios, lo que Dios está haciendo. Juan evangelizaba y decía de esta manera, en Juan 1:3, dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Y en el versículo 5 y 7 del mismo Juan 1 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. ¿Cuál era el mensaje? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Dice, estuvimos viendo Jerusalén, nuestro entorno, nuestra casa, Judea. Judea un poquito más lejos, son los que están fuera de tu casa. Judea significa alabanza y adoración al Señor. La alabanza, sabemos lo que significa, es declarar la grandeza de Dios. Es de decir lo que Él hace. Yo alabo y digo lo que Dios hace. Pero cuando adoro, es lo que Dios es. Me humillo ante Dios por lo que Dios es. Judea significa precisamente esto. Los de afuera de tu casa, antes de creer lo que predicas, querrán ver primero lo que Dios hizo en tu vida. Si lo declaras, lo que declaras acerca de Dios no coincide con tu vida, medio difícil que lo puedan creer. Si es verdad que adoras a Dios, verdaderamente debe ser Dios el centro de tu vida. Porque a veces el Señor o el centro de nuestra vida no es precisamente Dios y la gente lo ve. Ve infidelidad, ve mal carácter, ve idolatría. Cuando hablamos, ¿de qué hablamos? ¿De qué temas hablamos? A veces los temas que tenemos para hablarle a la gente no es precisamente Dios, es del trabajo, del fútbol, de lo que ocurrió en el día, de la pandemia, de tantas cosas, y la adoración a Dios y nuestro mensaje de que Dios es lo más importante queda muy distante. Nos va a costar mucho volver atrás y hablarle de un Dios que produce cambio. Es importante que vivas como Dios quiere que vivas y hables como Dios quiere que hables. Muchas veces fuera de casa nuestro hablar no es igual que dentro de la iglesia. Nuestro hablar, que no nos asemejemos a ellos con nuestras palabras, que ellos vean que somos diferentes aún en nuestra conducta. La gente está cansada de tanta gente que habla, ¿no? Cuánta gente que habla, cuántas promesas que nos hacen. Sin embargo, la gente escuchará a alguien que solamente vive. Es importante. Jerusalén, Judea. Jerusalén, los de dentro de la casa, Judea, los más cercanos, Samaria ahora. ¿Y quién será Samaria? Son los más distantes. Son el barrio, la ciudad, son los más distantes. Aún aquellos que no nos van a creer, que no nos conocen, o aquellos que nos conocen y no son muy amigables. En los tiempos de Jesús existía un problema entre los judíos y los samaritanos. Por eso le habla de Samaria. Los samaritanos era gente que estaba muy mezclada, habían sido tomados cautivos y le habían impuesto naciones o gente que viviera junto con ellos que no conocían a Dios, que era gente blasfema, gente desleal a Dios, gente idólatra, hechiceros, y los judíos, pocos judíos que habían quedado en Samaria y se habían ya mezclado con esta gente. Por eso es que los judíos eran un poco enemigos
No tanto los samaritanos, sino los judíos eran enemigos de los samaritanos. Y a veces tenemos al mundo como enemigo. ¿Por qué? Porque ellos son idólatras, porque hablan de otra cosa, porque no hablan de Dios, hasta hablan de cosas que ofenden a Dios y entonces nos mantenemos distantes. No, el Señor Jesucristo dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No porque sean enemigos o no sean igual que nosotros, no le vamos a predicar. Fíjate, el Señor Jesucristo fue a Samaria, había una mujer adúltera, había tenido un montón de esposos, fue a sacar agua al pozo una hora que nadie la viera y nadie se le burlara ni se avergonzara de ella. Sin embargo, ahí estaba Cristo y el Señor Jesucristo le habló de un agua de vida. El agua que yo te daré saltará en tu interior para vida eterna. Y ella creyó en Cristo, aceptó a Cristo como su Salvador, tenía una gran necesidad. Ella aceptó a Cristo y fue y le contó a la ciudad, se metió entre aquella gente que la odiaba y le contó del amor de Cristo y se convirtieron muchos samaritanos. Y ahora no creemos por lo que vos nos estás predicando, creemos por lo que hemos visto en este Señor Jesucristo, y eso es lo que nosotros tenemos que anunciarle al mundo, que lo creemos distante, enemigo. Hablemos del amor de Cristo y el mundo va a creer, no a nosotros, sino a Cristo. Qué importante es esto de ir a los más distantes y no mirar condiciones, ni no mirar lo que nos guste o no nos guste. Hay uno más, hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra es ir a otras naciones. Y el Señor nos dará convicción a su tiempo acerca de esto. Quiero concluir, quiero dejar una enseñanza muy práctica, o un llamado de atención si fuera necesario. En los tiempos de Isaías, dice Isaías en el capítulo 6, tiene un encuentro Isaías con la gloria de Dios y ve el trono de Dios alto y sublime y ve serafines y ve todo lo que ocurre en aquel lugar, la alabanza y la adoración, y se encuentra pobre, se encuentra avergonzado y se encuentra en pecado para ver semejante grandeza y clama. Y Dios dice que toca sus labios y le cambia de actitud. Y entonces, cuando Él cambia de actitud, escucha una voz, es la voz del cielo, la voz del Señor que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías entonces, ya con un cambio de mentalidad y de actitud, dice: heme aquí, envíame a mí. Y es lo que el Señor está necesitando en este tiempo. Ya cambió tu vida, cambió mi vida. El Señor nos perdonó de nuestros pecados, nos ha dado una nueva identidad. Somos un pueblo adquirido por Dios. Cuántas cosas, pero dice la palabra, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Y hoy pregunta Dios: ¿a quién enviaré? Ya ha enviado a su Hijo el Señor Jesucristo, ya hizo la obra de salvación. Ahora, ¿a quién enviaré? Es necesario que nosotros podamos decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque es a lo que el Señor nos dejó, a ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Porque el mundo necesita a Dios, porque en tu casa necesitan a Dios, porque tu familia necesita a Dios, y es necesario que vos y yo le digamos: Señor, aquí estoy, envíame a mí.